están? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Franca. Esta noche queremos conversar con quien visita la región a propósito de una presentación probablemente muy importante para el camino que se viene para la región de Aysén en cuanto a la exploración y la concreción, esperamos, de lo que sean nuevos proyectos de energía renovable. Estamos con el director del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes, un extenso nombre. SEGA es la sigla de este instituto, una institución que busca, que estudia en profundidad la alternativa de la energía geotérmica en Chile, si no me equivoco. ¿Está bien presentado, Diego? Correcto, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, es correcto todo lo que has dicho. Con ese nombre tan largo que se puede abreviar mejor como SEGA, sí, para que todos lo entendamos. La geotermia siempre ha sido una alternativa, pero más bien lejana, al menos para la ciudadanía, como una posible y real alternativa a los problemas energéticos que tiene el mundo y, por cierto, Chile no ajeno de esto, Diego. ¿Cómo ha sido, primero, desde lo macro, estudiar esta alternativa en el país? Sí, mira, ha sido una alternativa efectivamente lejana, pero no tan lejana. No hay que olvidarse que desde el antiguo el hombre siempre ha estado en relación con manifestaciones termales de alguna u otra forma. Los romanos, los árabes usaban las termas para uso recreacional, así que ya estaban utilizando este recurso energético. Lo que sí es cierto es que desde hace 100 años los italianos comenzaron a desarrollar energía a partir de la geotermia en el campo geotérmico Lardrello. Lleva ya 100 años produciendo energía eléctrica. Y en Chile, curiosamente, la historia hay que remontarla al año 1913, 14, 15, en donde también comenzaron las primeras exploraciones geotermales en el norte de Chile. Fuimos el tercer, cuarto país en el mundo en hacer exploración geotérmica buscando este recurso energético. Y de hecho se hizo un informe allá por el año 1923 donde se demostraba la capacidad de determinados sectores del norte de Chile para producir electricidad. No pasó nada, pasaron los años, llevamos 100 años desde aquellos entonces. En Italia, en muchos otros países ya se desarrolla y se genera electricidad con geotermia, y aquí hoy día podemos decir que por fin tenemos la primera planta geotérmica en Chile, en el norte de Chile. Sí, una planta que ha sido y que ha tenido bastante expectación esto, porque suple en cierta medida un importante porcentaje del déficit energético del país, ¿no? Correcto, las proyecciones que esta planta hace hacia la geotermia al país y al resto de los países andinos es inmensa. Piensa que se abre una puerta, una ventana hacia la esperanza de poder usar un recurso energético propio del país, que no depende de las condiciones climáticas, que no contamina, que tiene muy bajo impacto ambiental y que además se puede utilizar como energía base. Así que realmente las expectativas son muy altas a nivel país. Chile tiene probablemente uno de los potenciales geotérmicos más importantes del mundo. Esto a propósito del cordón de fuego que se denomina la cordillera de los Andes, en cuya zona, ¿cierto?, contiene probablemente uno de los porcentajes más importantes de volcanes activos, al menos del continente. Exactamente, tal cual lo has dicho, es exacto así. Chile está emplazado geológicamente en un límite de placa y eso nos hace como país ser privilegiados desde el punto de vista del potencial geotérmico. No solamente potencial geotérmico, tenemos volcanes, tenemos cobre, tenemos oro, o sea, tenemos muchos recursos naturales que nos da esta condición privilegiada geológica. Así que efectivamente es una potencia en potencia. Diego, la región de Aysén no está exenta, digamos, de estas características a nivel nacional. Cuéntanos un poco acerca de este estudio que buscaba estudiar el potencial específico en este territorio. Sí, este fue un proyecto, bueno, es un proyecto porque todavía técnicamente no está terminado, un proyecto financiado por los fondos regionales, el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Aysén, en donde nosotros propusimos hacer un estudio sobre la valorización e identificación de los diferentes recursos geotermales en la región. Quiero decir que fue la primera región en el país que apostó por esta iniciativa, y después de 2 años de investigación en la región, donde vinieron varios investigadores del centro, que posiblemente muchos los vieron por los terrenos, sacando muestras de roca, sacando muestras de aguas termales, pudimos establecer un mapa de las diferentes singularidades geotermales de la región.
De modo que hoy día ya tenemos perfectamente identificado qué se podría hacer con la geotermia en los diferentes sectores de la región. Desde, ¿por qué no?, generar electricidad, hasta lo más inmediato y lo más fácil que puede ser calefacción directa en sectores urbanos. Justamente estas son las aristas probablemente más conocidas y seguramente las más necesitadas también de nuestro territorio. Durante bastante tiempo venimos discutiendo acerca del uso efectivo y concreto de las energías renovables no convencionales, y la geotermia había sido probablemente una de las alternativas menos exploradas. Tenemos algunas muestras y pruebas de un mini parque eólico aquí mismo en Coyhaique, pero no existe en la región la concreción de proyectos, o al menos que podamos visualizar en concreto proyectos masivos del uso de energías renovables no convencionales. ¿Podría ser la geotermia una alternativa real para nuestro territorio? Sí, yo estoy totalmente convencido, y de hecho hoy día ya se puede visitar en Aysén, en la región de Aysén, dos experiencias geotérmicas bien interesantes. Una de ellas en Puerto Aysén, donde a través de un proyecto financiado por el Fondo de Acceso a la Energía del Ministerio de Energía, vamos a instalar un invernadero calefaccionado con geotermia en el Cerro Verde, en el centro penitenciario Cerro Verde. Y esa va a ser una experiencia que la gente va a poder ir y va a poder ver cómo las lechugas crecen, y crecen muy bien, calefaccionadas con geotermia. Y más cercano de acá de Coyhaique, también en colaboración con el Centro de Energía de la Universidad de Chile, postulamos al programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y ganamos un concurso para establecer e implementar un invernadero con secadero de leña aquí en Coyhaique. Así que también habrá lechugas o tomates. Tenemos que ver cuál de estos dos productos es el que mejor se va a adaptar a las condiciones del invernadero, y además, como subproducto, vamos a tener un secadero de leña para poder usar la leña seca, que contamina menos. Pero es una alternativa real, y a propósito de la contaminación también el uso de la geotermia como una alternativa de calefacción distrital, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Mira, la apuesta que nosotros queremos desarrollar y que nos gustaría poder seguir trabajando en la región es una apuesta ambiciosa. Cero emisión de material particulado en regiones o en ciudades como Coyhaique. Se puede hacer. No es una locura. Hay ciudades en Europa que ya se calefaccionan con geotermia. Siempre pongo el ejemplo de la ciudad de Reykjavik, la capital de Islandia, donde esa era una capital muy contaminada porque se calefaccionaba con leña. Como podría ser aquí, estamos hablando de Islandia, condiciones climáticas más extremas que Coyhaique, pero también igual extremas. Y de repente se dieron cuenta en Islandia, bueno, ¿por qué no usamos el calor que nos da la tierra? Y hoy día puedes ver la capital de Reykjavik, y te das cuenta que la ciudad está verde, limpia, ¿no? Cero contaminación. El 95% de las casas en Reykjavik se calefaccionan con geotermia. Es una decisión como país en el caso de Islandia, es una decisión de Estado en el caso de Chile, del gobierno regional, pero lo primero es necesario saber el potencial y las condiciones geológicas del sector para tomar decisiones apropiadas, sea A o sea B, pero sí, se puede hacer, sí. En ese contexto, el proyecto, el estudio que ustedes pudieron desarrollar durante estos últimos años contempla, por ejemplo, la proyección o algún avance en esta materia de manera más concreta, además del potencial geotérmico. Sí, el proyecto no contemplaba esa proyección y no contemplaba esa segunda etapa, pero se nos dio muy bien la investigación en los 2 años, nos gustó mucho el proyecto, nos entusiasmamos, y de hecho ya hemos conseguido hacer modelos de cómo se podría calefaccionar un edificio fiscal, como podría ser el edificio del gobierno regional. Tenemos un modelito hecho de cómo se podría calefaccionar con geotermia, y nos gustaría ahora llegar a una segunda etapa de un proyecto nuevo, también financiado por el gobierno regional o por la institución que sea, pensando en ¿por qué no una propuesta de calefacción distrital de ciudades importantes en la región? ¿Esto es posible llevarlo a cabo de manera particular también como una iniciativa ciudadana del uso de este tipo de alternativas energéticas? Es posible, pero el costo de inversión lo va a tener que asumir el privado, y a veces es quizá demasiado alto. Es cierto que uno hace nada más que el costo de inversión al principio, y después se recupera la inversión en un tiempo muy razonable, de poco tiempo, unos 10 años si acaso. Pero estás pagando menos electricidad o no estás contaminando. Es posible hacerlo a nivel particular,
pero mucho más recomendable hacerlo a nivel distrital, es decir, entre varias casas, entre varias comunas, en un barrio nuevo que se esté edificando y en un barrio que además tenga ya una construcción eficiente desde el punto de vista energético, porque no sirve de nada tener muy buena calefacción si después las ventanas van a estar abiertas o si sencillamente se te va a escapar el calor por una mala construcción. Pero sí, es posible. Es una decisión hacia una nueva ciudad, es una decisión hacia un nuevo país finalmente. Diego, durante el último tiempo ha reflotado también a propósito justamente de ya la concreción de este proyecto en el norte, Cerro Pabellón. Cerro Pabellón es el nombre del proyecto con la utilización de geotermia, de cómo este proyecto y la suma de otros en cuanto al uso de energías renovables no convencionales a esta altura de los procesos que llevan todos ellos, está abarcando aproximadamente el 58, cerca del 60% de lo que se proyectaba conseguir con proyectos como, o megaproyectos como Hidroaicén, donde la intervención de los recursos naturales de una región como esta se veían altamente afectados, además de los riesgos que sabemos y conocemos ya pueden generar este tipo de proyectos. ¿Crees tú que la geotermia podría en definitiva lograr abarcar el restante porcentaje, o que en definitiva esto demuestra que ya un megaproyecto como Hidroaicén no es absolutamente necesario, como en algún momento se planteó, dado el ejemplo en estos pocos años, digamos? Claro, mira, la geotermia tiene la ventaja que tiene lo que se conoce un factor de planta altísimo. El factor de planta es el tiempo, la proporción de tiempo que estaría operando sin interrupción. ¿Cuánto es el factor de planta de la geotermia? Aproximadamente el 90%, 93%, el 95%, hasta el 98%. Eso te sirve de energía base en cualquier país. La hidro, por ejemplo, no tiene ese factor de planta tan alto, ni la eólica ni la solar. Entonces, efectivamente, la geotermia se puede utilizar para suplir esa energía base que hoy día en Chile la estamos haciendo con diésel, con gas licuado, con termoeléctrica, con carbón. Respecto al potencial que era Hidroaicén y lo que se podría suplir con las renovables no convencionales, creo que el tiempo está dando la razón a la ciudadanía y efectivamente todo ese gran potencial que se podría haber generado se está supliendo hoy día con otras fuentes energéticas. La solar, por ejemplo, la solar tuvo un despegue impresionante y el impacto de una planta de energía solar o una planta de energía geotérmica es mucho menor a lo que se pretendía hacer con Hidroaicén. Justamente a eso quería consultarte si puedes profundizar en ese mismo tema. Un megaproyecto como Hidroaicén o Río Cuervo, que hoy todavía está en discusión para el Estado, digamos, o para las instituciones que todavía impulsan proyectos de este tipo. ¿Cómo afecta o cuál es la comparación, digamos, del efecto negativo que tienen este tipo de intervenciones con el uso de geotermia para una cantidad equivalente en megawatts en la producción energética? Sí, la ecuación no es tan simple de resolver porque hay varias variables que hay que tener presente, pero hay un impacto por lo pronto en el espacio que está ocupando. Cuando tú tienes una mega represa, tienes una invasión de muchísimo territorio, además un territorio que Aysén es conocido internacionalmente por ser un paraíso natural. Entonces, de repente ahí ya tienes un rechazo natural de la gente, dice, oye, mira, no me toquen mi fuente de ingreso, que supongo que debe ser fundamentalmente el turismo en la región. Entonces ahí esa cantidad de espacio, si lo comparas con una planta geotérmica, es realmente insignificante. En una planta geotérmica el espacio que ocupa es chiquitito. Nosotros incluso hemos hecho algunos cálculos de cómo se podría generar potencia del orden de 5 a 10 megawatts en la región. 5 o 10 megawatts eléctricos con geotermia es casi el 50% de todo el potencial de toda la región de Aysén, con plantas que no son más grandes que media cancha de fútbol. Es el espacio que ocupa, o sea, realmente insignificante. A nivel país uno podría decir, oye, pero 5 o 10 megawatts, no. Con eso iluminas Aysén, pero Chile necesita tener de orden ya de los 17.000, 18.000 megawatts. Claro, y esas grandes potencias hay que desarrollar con proyectos grandes, pero de esta otra fuente de energía que tenemos en el país, como es la solar, como es la eólica y como es, sin lugar a duda, la geotermia. Son decisiones de Estado, son decisiones de un gobierno tiene que decidir
o un Estado, mejor dicho, tiene que decidir, apostamos por este recurso energético que tenemos o sencillamente seguimos importando combustibles fósiles o dependemos de si llueve o no llueve. Lo que está pasando hoy día en Santiago es algo, o lo que pasó ayer, ayer fue algo increíble. Llueve un poquito y ya se habla que si el cambio climático, que si el régimen de lluvia, o sea, todas las proyecciones que hay respecto a la cantidad de lluvia que pueda caer en el país hay que considerarlas en este panorama nuevo de efecto de cambio climático y hay que mirar a estas otras fuentes de energía renovables que no dependen para nada del clima. O sea, la geotermia da exactamente igual si llueve o no llueve, si es de día, si es de noche, si hace frío, hace calor. 95% factor de planta. En ese sentido, Diego, en el estudio o ustedes como institución tienen antecedentes respecto de las inversiones también. Mucho se habla o muchas veces se pone en la palestra los costos de inversión respecto de la generación que pudiesen eventualmente ofrecer un proyecto versus el otro. El uso de la geotermia como una alternativa de producción energética versus la instalación de estos proyectos, ¿cómo se puede analizar comparativamente respecto de los costos de inversión? Mira, parte también del estudio del proyecto nos estamos adelantando a esas preguntas que tú nos estás haciendo y hemos hecho hasta un modelo de si se dicen las condiciones favorables geológicas que pensamos que sí. La geotermia tiene un pequeño problema y es que tiene lo que se llama el factor de riesgo minero. Uno no ve dónde está el recurso geotérmico. Está en el subsuelo a 1 a 2 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, hay mucho riesgo de lo que es la perforación. Para eso para mitigar el riesgo tienes que hacer mucha inversión en ciencia y tecnología y después de tener más o menos una idea de dónde estaría el reservorio, perforas y comienzas a producir. Eso hace que al principio el riesgo sea muy alto y la inversión pueda ser un poquito riesgosa porque estás invirtiendo algunos millones de dólares que a lo mejor sencillamente no conducen a nada. Pero si se dan las condiciones óptimas y favorables, es decir, si uno hace una buena inversión al principio en ciencia y tecnología, en investigación, si hace todas las cosas como se pretende que se deban hacer, el costo de una planta, hemos calculado que puede salir del orden de una planta de 5 megawatts, podría salir entre los 40, 50, 60 millones de dólares puestos ya en Chile, o sea, aquí en la región. Claro, la inversión muy alta al principio, pero tú ya una vez que tienes hecha la inversión ya no tienes más problemas, porque el combustible te lo da la tierra y la mantención es bien baja, prácticamente no tiene mantención. Un día donde haces unos cambios, unos ajustes, pero la planta está funcionando continuamente y la inversión es muy alta al principio, pero la amortización también la recupera rápidamente y sobre todo mejora la calidad de vida. En todas estas ecuaciones económicas sería bueno meter la variable calidad de vida. Sí, justamente en ese mismo contexto es posible también entonces afirmar que con una inversión de este orden la región de Aysén podría tener autonomía, por ejemplo, energética, además de bajar los costos también respecto de este vital insumo, ¿no? Sí, o sea, Aysén, dado la matriz energética de Aysén, la demanda energética de Aysén, sí, Aysén podría ser autónomo energéticamente hablando. Si se diesen estas condiciones que nosotros pensamos que sí. Desarrollar un proyecto geotérmico, Cerro Pabellón, con toda la inversión de todo el grupo Enel, Green Power, que estuvo trabajando durante aproximadamente 8 a 10 años, hasta hoy día poder tener ya 1 kilowatt metido en la matriz energética. Es un proyecto largo, es una carrera, es una maratón, ¿no? Finalmente. Entonces uno tiene que saber que es un proceso en el cual puede haber algunas trabas que hagan que todo el desarrollo se caiga. Sencillamente porque donde se pensaba que estaba el reservorio, no está. O donde se pensaba que había un reservorio, una roca que podía generar un mayor flujo de fluido geotermal, no está, porque no se ve. Entonces eso es lo que hay que mitigar el riesgo sencillamente con mucha investigación. Absolutamente. Digo, en ese contexto, el proyecto identifica geográficamente los puntos donde pudiese existir una eventual mejor utilización de los recursos en la región de Aysén. Sí, el proyecto hemos conseguido generar un mapa de la región y en cada
ciudad o núcleo urbano identificamos cuál sería el mejor uso que se le podría dar al recurso geotérmico. Identificamos incluso 3 zonas en donde se podría, en principio, hasta generar electricidad. Puyuhuapi, Las Juntas, El Sauce. Eso no significa que mañana ya se pueda instalar una planta geotérmica ahí. Son puntos que, por la singularidad en estos 2 primeros años de investigación, las características geológicas son las más favorables como para decir, ahora voy a hacer una investigación ya más concentrada a este objetivo que sería generar electricidad. Lo que sí hemos identificado es el uso directo a lo largo de toda la región. Y hemos visto que en algunos sectores puede ser invernaderos, en otros sectores puede ser calefacción distrital, en otros sectores puede ser la piscifactoría, en otros sectores va a ser el secadero de leña, en otros sectores podría ser asociado a la industria láctea, la industria cervecera. Yo sé que las cervezas artesanales aquí tienen bastante, un plus importante, y en todo proceso industrial donde tú necesitas una temperatura constante, esa temperatura te la puede dar la geotermia. No es nada nuevo, hay cervezas geotérmicas, y, o sea, en Italia se hace también cerveza con geotermia, y queso con geotermia. Entonces, es tener imaginación y ser capaz de innovar, decir, oye, si yo tengo el recurso que me lo da la tierra, bueno, ¿qué puedo hacer con este recurso? Que además es limpio y es renovable y no contamina. O sea, todos ganamos. Absolutamente. Hoy día hay una discusión también en ese sentido del cómo este conocimiento llega hasta la ciudadanía también para poder hacer más específico o hacer un llamado con un mayor peso ciudadano a la utilización también de estas alternativas o de este conocimiento a la implementación de políticas públicas. Exactamente, y mira, qué bueno que lo has tocado porque nosotros, el Ministerio de Energía nos está pidiendo y nos está ayudando y nos está solicitando incluso hacer estudios de acercamiento del uso directo de la geotermia a la sociedad. Nosotros en el Centro de Excelencia tenemos casi un eslogan, geotermia para la sociedad. Es decir, que sea la sociedad la que conozca lo que es la geotermia, los beneficios, los riesgos y las diferentes aplicaciones. Y que sea la sociedad la que diga, me lo creo y lo quiero. O sea, que no sea una decisión impuesta desde arriba, sino que sea la propia sociedad la que diga, bueno, si esto funciona en otros países, ¿por qué no va a funcionar aquí? Si uno va a Europa, en zonas con climas similares a estos, climas duros, fríos, y la gente se calefacciona con geotermia, ¿por qué no hacerlo aquí? Si uno ve que en otros países con condiciones geológicas similares la gente desarrolla electricidad con geotermia, ¿por qué no hacerlo aquí? Entonces, ese cambio hacia la sociedad es una decisión que nosotros como centro lo hemos tomado y bueno, tenemos toda una oficina de difusión en donde ahí se ve exactamente cómo funciona una instalación geotérmica. Entonces, ese tipo de esquemas hay que mostrárselo a la sociedad con palabras llanas, simples, de modo de poder convencer y mostrar los beneficios. Y ahí en el centro tenemos una oficina de difusión, tenemos una periodista, un grupo de periodistas que hacen un trabajo espectacular y que además nos hacen a nosotros los científicos bajar al nivel más de la sociedad, porque más si no, más ciudadano, sí, porque si no, uno empieza a hablar palabras técnicas y dice, ¿qué está hablando este hombre? Diego, por último, porque ya se nos termina el tiempo para esta conversación, esta entrevista, ¿crees tú que existe, o existe más bien, una proyección temporal respecto del uso de esta alternativa en la región de Aysén de manera concreta? ¿Es posible que nosotros en una cierta cantidad de tiempo pudiésemos ver proyectos que, por ejemplo, vayan de la mano con la solución de una problemática tan importante como es, por ejemplo, la contaminación ambiental en distintos puntos de nuestra región, que si bien hoy día está siendo enfrentada en Coyhaique, porque es aquí donde hay índices concretos, sabemos de otras localidades que sufren del mismo problema, ¿no? Mira, yo estoy convencido que sí. Ayer la intendenta nos dio un saludo protocolario, estuvimos reunidos un ratito con ella. El ratito fue más largo y yo creo que eso demuestra el interés que tiene la intendente, que tiene el gobierno regional, de cambiar o de ver esta otra alternativa que efectivamente se ve como muy posible, muy probable y muy factible desarrollar en la región para mitigar el terrible problema de la contaminación ambiental. A veces cuando uno cuenta en Europa que Coyhaique, estando en Aysén, estando en Patagonia, es una ciudad tan contaminada,
nadie se lo cree. Dice, oye, pero si estás en mitad de Aysén, en el paraíso natural. Bueno, intenta llegar en invierno y vas a ver esa nube negra de humo sobre la ciudad que es increíble. Entonces, claro, uno está acostumbrado al smog de Santiago, pero llegar aquí, ver los bosques y llegar a este hoyo negro de invierno realmente es algo que se puede cambiar, si es solo voluntad política. ¿Se quiere hacer o no se quiere hacer? ¿Cuánto cuesta la sanidad y la salud de la ciudadanía? De existir esta probabilidad, ¿cuánto tiempo crees tú que pudiese tomar la generación de un proyecto que encamine derechamente a la solución de este tipo de problemas u otros, como el eléctrico también? El eléctrico son del orden de un promedio mundial, unos 7 a 10 años desde que uno comienza hasta que comienza a generar electricidad. Un proyecto de calefacción distrital lo puedes solucionar fácilmente en 2 años, si hay voluntad, porque puedes hacer 2 o 3 años, puedes hacer 1 año de estudio y después 1 año de implementación de todo lo que sería la red de cañería en la ciudad, en un barrio, en un edificio. Todo depende de cuánto quieras abarcar o cuánto quieras intervenir en la ciudad. No tiene mucho sentido en este momento a lo mejor hacer calefacción distrital si las casas no están bien aisladas térmicamente. Pero si hay una planificación de nuevas casas, de nuevos edificios con una norma de eficiencia energética, habría que meter en la ecuación, bueno, calefaccionemos estas nuevas casas, estos nuevos barrios, estos nuevos edificios con un sistema de geotermia, porque ahí sí que tiene sentido. ¿Es realista entonces poder afirmar, por ejemplo, que es posible plantearse como desafío que, como dices tú, la construcción de nuevas viviendas o conjuntos habitacionales sociales, por ejemplo, pudiesen incorporar ya este componente de manera que vayan en pos de la solución? Totalmente factible y de nuevo, no es nada nuevo. O sea, Canadá lo hace, muchos otros países lo hacen. Y es bueno ver esta otra experiencia en otros países de climas similarmente extremos como los que tenemos aquí en Coyhaique, en donde son, claro, las nuevas viviendas, justamente para que sea más eficiente. Entonces, donde se hace con un sistema de calefacción mediante geotermia, al ser distrital, los costos lo estás abaratando y tienes toda una calidad de confort para estas nuevas viviendas que pueden ser viviendas sociales. De nuevo, si es social, es compromiso del Estado. Así que eso es lo que uno espera que esto pueda cambiar. El hospital, por ejemplo, la municipalidad, el edificio del gobierno regional. Nosotros hemos modelado el edificio del gobierno regional y se podría calefaccionar con geotermia. Así que eso puede ser una realidad, va a ser una realidad seguro. De todas maneras, vamos a estar atentos a ver si los consejeros optan por la modificación de este tipo o por el uso de este tipo de energías de manera de quizás, con el ejemplo, mostrar a la ciudadanía también que es una alternativa a este uso de energías renovables no convencionales. Queremos agradecer tu presencia, Diego, el tiempo de venir a conversar con nosotros y también las buenas noticias que trae sin duda para la ciudadanía aysenina que ve con muy buenos ojos también este llamado al uso de las energías no convencionales en nuestro territorio. No, gracias. De manera de que megaproyectos como dicen no sean necesarios de construir. Claro, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre es muy agradable venir a esta región. Uno la quiere mucho y realmente es un lujo poder estar aquí, poder aportar algo desde la ciencia hacia la sociedad. Es quizás el mejor precio que me puedan dar. Muchas gracias, Diego. Queremos invitarlos a que usted siga en nuestra sintonía. Luego de esta entrevista vamos a las noticias. Muchas gracias.